Les deseo una feliz, como dicen en hebreo, porque se trata, hoy empieza la Pascua hebrea, pues, Sí. Shalom Pesach. Shalom Pesach. No es que empieza, mañana es 14 de Nisan, mañana es la Pascua, ¿verdad? Sí. No el viernes, como dicen las religiones, sino mañana. En este año, pues, toca en el día de mañana. Entonces les doy pues las felicitaciones donde en el recuerdo de este maravilloso tiempo donde Jesús no le temblaron las rodillas para llevar su cruz, para arrastrarla hasta el Gólgota y ser clavado allí y ser levantado allí para redención nuestra. Personal, es la redención del mundo, pero más que la redención del mundo es una redención que te afecta a ti personalmente. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué piensas hacer tú con el mensaje que Dios nos mandó desde el cielo, que se hizo carne y vino a morir en la cruz? ¿Lo entiendes? Bueno, es difícil de entender eso, pero posible. Pero ¿qué vamos a hacer con esa obra de amor? Porque sus brazos siguen aún abiertos. Bueno, yo estoy muy feliz hoy de que a través de Vive la Estéreo podamos seguir adelante en este maravilloso estudio que más que yo pues lo han elegido nuestro grupo de hermanos y amigos que están en el chat, que nos siguen, y hemos visto pues cómo en un estudio de el hermano Schaffer nos presenta ciertos aspectos, ciertos puntos de vista bíblicos sobre lo que él ha intitulado el verdadero evangelismo o el evangelismo verdadero. Estamos, para los que no lo tienen pues al día, que se presentan hoy recién, estos estudios están en Vive la Estéreo, pueden bajarlos cuando ustedes quieran, los 2 primeros capítulos, son 6 capítulos, los iremos bajando a medida que los vayamos explicando, enseñando, y este segundo capítulo consta de 8 partes, una introducción y 7 secciones, de las cuales pues ya hemos visto la primera, que era la relacionada con la sustitución, quiere decir, Dios en lugar tuyo en la cruz. Tú tenías que ir a pagar, pero Él tomó tu lugar. Entonces tú ya no vas, no tienes que ir. Pasaste el examen sin necesidad de hacerlo. O sea, Él tomó tu lugar en la cruz y llevó la condenación que justamente tú merecías. La segunda es la justificación, que ya la vimos, y dijimos que la palabra justificación no era tan descriptiva con el haber sido declarados justos de parte de Dios hacia nosotros. Él dijo, tú eres justo. ¿Por qué? Bueno, porque si no tienes pecado, porque yo los llevé en la cruz, entonces tú eres definitivamente, total y absolutamente justo. Ahora, si sigues haciendo obras de injusticia, naturalmente no las harás, porque te daré mi Espíritu Santo, que te capacitará y no estarás interesado en hacer obras de injusticia, pero si aún así te endureces y no quieres y eres rebelde, eso afectará tu galardón, pero nunca afectará tu salvación. Entonces, la tercera parte que hablamos fue la regeneración. Ustedes lo recuerdan, tienen allí el estudio, tienen el derecho, el privilegio y la obligación también de estudiarlo, no leerlo como una novela. La Biblia no es para leerla, sino para escudriñarla. Con el dedito uno va leyendo despacito, palabra por palabra, y va entendiendo lo que lee. Entonces, dentro de la lista, que creo que ya la recibiste, Donizetti, la lista del material de estudio. Sí, sí, la lista de los libros que está recomendando, Carlos, por supuesto. Entonces, sí, me refería, pues, a la lista. que
¿Perdón? Sí, se refería a la lista y que yo puse la lista de los textos que usted recomendaba para el estudio bíblico. Perfecto, que también pueden bajar quien los quiera. Son pocos libros en realidad, muy seleccionados, y yo creo que para empezar los estudios son suficientes. Entre ellos está lógicamente el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es importante, porque el valor de las palabras, hay palabras, no es que uno quiera escoger palabras difíciles, sino que hay palabras que son insustituibles. Y entonces, porque expresan exactamente eso, y es muy importante que la persona que lee, pues entienda lo que está leyendo. Y eso se soluciona con un buen diccionario. Después hablamos de la regeneración que produce el Espíritu Santo, de la nueva vida. No es solamente el aspecto de justicia, sino la nueva vida. Y nuestra última clase hablamos acerca del don del Espíritu Santo, que no es una segunda bendición ni nada de eso, sino que es cuando Dios entrega el Espíritu Santo, que en realidad suceden muchas cosas cuando el Espíritu Santo, cuando la tercera persona de la deidad viene a habitar en tu pecho, porque has creído en Cristo, gracias a la fe que Dios te dio para que creyeras en Él. En este día vamos a continuar con la sección número 5, que trata sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a verlo en consideración a una serie de errores que se han planteado a través del tiempo, quizá recientemente, en este último siglo, desde finales del siglo XIX, que lamentablemente ha sido distorsionado esta parte importante de la palabra, esta doctrina importante de la palabra, y que Schaffer, con acertada razón, dice que no entiende cómo algo tan sencillo, o sea, le parece sospechoso de que algo tan sencillo como el bautismo del Espíritu Santo puede haberse distorsionado hasta tales extremos que hay confusiones, que la gente piensa que no está bautizada por el Espíritu, me refiero a los creyentes, y que tienen que hablar en nuevas lenguas para manifestar que sí son. Entonces, como unos hablan en lenguas y otros no, entonces unos tienen el bautismo del Espíritu y los otros no lo tienen. Entonces ya ese extremo se llega a decir y afirmar que el que no habla lenguas no tiene el Espíritu. Entonces se crean dentro de las iglesias, inventan los dones de lengua, los ridiculizan, y entonces, ¿qué pasa? La gente deja de creer en los dones de lengua, que son uno de los dones más, de las manifestaciones más maravillosas del Espíritu Santo y milagrosas, porque es un don milagroso, y entonces dice, no, que eso ya cesó debido a los excesos. Entonces, estamos entre la deformación que plantean los excesos de una interpretación doctrinal a la incredulidad de que eso pueda suceder en esta época. ¿Y quién sale perjudicado con eso? Pues salimos perjudicados nosotros, personalmente, tú o yo, porque no recibimos los beneficios de ello, del equilibrio que plantea la Sagrada Escritura. De allí la importancia que tiene el tema que vamos a tratar hoy, el bautismo del Espíritu Santo. Adelante, don Misetti. Muy bien. Carlos, déjenme ver un momentito aquí en el chat, donde dice María Lu, que ha regresado, nos alegra mucho. Dice, mira, buenos días amiga, este tema que has preguntado otras veces ya al fin. A mí me dijeron que como no me caía al suelo, yo no tenía al Espíritu Santo, le dice Vivian. Entonces, ¿sabe usted a lo que se refiere con aquello de caerse al piso? Claro, lo he visto algunas lamentables veces que me equivoco en la selección de canales en la televisión y cae en esos canales perversos de televisión que imponen las manos y la gente se cae para atrás. Todo eso no está en la Biblia. Esos son manifestaciones bien de la carne o bien de espíritus engañadores. Gracias a Dios que no te caíste ni que te revolcaste. Yo diría que es una cosa muy buena esa. Nos está saludando Jesús Riaño desde Chururú, estado Táchira, Venezuela. Jesús Riaño. Déjenme decirles algo, sí.
aclararles algo. Personalmente yo era ateo, como ustedes saben, y no solamente ateo, sino un ateo muy maluco, muy perverso, muy dañino, muy malo era, porque me deleitaba en destruirle la fe a la gente. Y yo creí en el Señor por el don de lenguas, no mío, sino el don de lenguas que Dios le dio a mi esposa. Porque Dios me puso en estrecho entre aceptar que ella se había vuelto loca o que había algo sobrenatural. Y como aparentemente seguía cuerda y sigue cuerda, entonces, y sigue hablando en lenguas, entonces todos estos 40 años han sido de testimonio, de manera tal de que me deleito en el don de lenguas. Me gustaría muchísimo que Dios me lo hubiera dado, pero no me lo ha dado, no manifiesta, pues. Me habrá dado algún otro don, pero no ese. Y ese es un don muy lindo, me deleito, me gusta mucho cuando mi suegra, mi mamá oraba en lenguas, mi esposa ora en lenguas, en algunas oportunidades, no tantas como quisiéramos, hemos tenido interpretaciones de las lenguas. De manera que soy muy pentecostal, pero soy un pentecostal bíblico. O sea, no puedo estar inventando cosas que la Biblia no dice. Y en este sentido, fíjense ustedes que grandes predicadores de la palabra pentecostales cometen esos excesos. Y son hermanos amados míos. Y también grandes eruditos bíblicos, teólogos, como Schaffer, por ejemplo, él le patina por ahí el asunto del entendimiento. Él dice que esos dones ya cesaron y no tiene ninguna razón, porque dice la palabra, cuando venga lo perfecto, la lengua cesarán. ¿Y quién me puede decir en toda verdad que lo perfecto ha venido, Donizetti? Sinceramente. Sí, es correcto. Podemos decir que lo perfecto ha venido, estamos simplemente haciendo, como dice Eliú Monasterio, una doble Nelson a la palabra de Dios. Una llave, sí. Explícale para los que no saben de lucha libre que es una doble Nelson. Sí, es una llave para que no se pueda zafar el contendor. Sí, pero Carlos, algunos dicen que cuando venga lo perfecto es cuando se termine de redactar todo el nuevo pacto, eso es venir lo perfecto. Entonces, como ya se terminó de redactar el nuevo pacto, ya no necesitamos nada de esto. Que me lo digan a mí con la prueba que tuve esta mañana yo. Sí. O que te lo digan a ti. Eso es precisamente hacer una doble Nelson. Cuando venga lo perfecto, quiere decir cuando las profecías se acaben, cuando todas estas cosas, cuando venga el cuerpo de gloria, cuando nos vayamos al cielo. Eso quiere decir Pablo con lo perfecto. Que en el cielo lo único que va a permanecer es el amor. No lo podemos sacar del contexto. Es dañino, nos hacemos daño a nosotros. El don de lenguas es un don vigente, pero que no hablan todos. Perfecto, Donizetti. Entonces, la quinta parte, la referente al bautismo del Espíritu Santo, dice así nuestro hermano Schaffer. Cualquier conocimiento de este aspecto de la salvación, esto es el bautismo del Espíritu, debe depender de un concepto claro de los varios significados de la palabra iglesia, eclesia en griego, como es usada en la Biblia. Aunque esta palabra se usa en referencia a una organización local de quienes profesan ser cristianos, también se usa para designar la compañía completa del pueblo regenerado que ha sido o está siendo o será salvado durante esta dispensación de la gracia. Este conjunto de personas, su organismo, fíjense bien que Schaffer habla de un conjunto de seres vivos o de organismo, no habla de organización, y mucho menos se refiere, o podemos referirnos, a un edificio, como naturalmente la gente cree que es. La iglesia, ¿qué es? Es un templo. No. La iglesia es una asamblea
Es una asamblea de personas que han sido llamadas fuera del mundo, que han sido llamadas para un destino superior, para irse al cielo. Esto se les llama santos, separados. Y estos santos conforman un cuerpo vivo que se le llama iglesia. Y eso es un organismo, no una organización. La organización es religiosa, pero el organismo es de fe. Y allí entre fe y religión hay grandes diferencias. Entonces, es la verdadera iglesia la cual es su cuerpo, este conjunto de personas. Algunas veces se menciona directa y otras veces directamente y otras veces en forma de figura, de tipos, lo cual sugiere la unión perfecta que existe entre Cristo y los creyentes. Por ejemplo, la cabeza y el cuerpo. Eso es una unión perfecta. Su cabeza no anda por donde quiere separada de su cuerpo, van siempre juntos. Bueno, esto es igual. La iglesia se mueve en función de la cabeza. El pastor y las ovejas, la vid y los pámpanos, la piedra angular y las piedras del edificio, el esposo y la esposa, que son una sola carne, y muchos tipos del antiguo pacto, tales como el sumo sacerdote, el reino de sacerdotes. Después nos plantea Pablo el segundo Adán, la nueva criatura, y como dije antes, la cabeza y el cuerpo con sus muchos miembros. La formación de esta compañía es el propósito de esta era. Vamos a leerlo un momentico en Hechos 15, 13 al 18, Donizetti. La formación de esta compañía es el propósito de esta era. Hechos capítulo 15, del 13 al 18 dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, varones hermanos, oídme. Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de estas cosas, volveré y restauraré el tabernáculo de David, que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer estas cosas desde el principio. ¿Ve? Y sabes desde el principio a qué principio se refiere, don Nicetti. Se refiere al principio astronómico. Se refiere a que Adán, Set y Enos eran astrónomos. Se refiere al evangelio celestial. Eso es algo glorioso. Esos son los profetas que profetizaron desde el principio del mundo. Eso está también al principio de los Hechos y en Lucas, al principio del evangelio de Lucas. Es algo muy, muy, muy bonito. Bueno, entonces, ellos son el pueblo celestial cuyo fin y gloria serán manifestados en todas las edades venideras. Este cuerpo glorioso en que el creyente es colocado por medio del bautismo del Espíritu en el momento en que es salvo. Esto es muy importante porque el bautismo tiene dos acciones, dos actos. Mire, uno, por ejemplo, imagínese usted un copón, una copa grande, y allí el bautismo con el Espíritu bautiza y va metiendo en la copa esa a cada creyente que va formando el cuerpo. Ese es el bautismo en el cuerpo. Y después está otro que se nos da a beber, porque con un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Esto es muy importante. Fuisteis todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que esto es muy importante. Ahora bien, esta unión a Cristo y a los otros demás miembros de ese mismo cuerpo sobrepasa todo entendimiento y es
una unión más estrecha que cualquier relación humana. Allí es el momento donde nosotros nos vimos obligados a traducir en segunda de Pedro, me parece, que fue, o en primera o en segunda, nunca me acuerdo, que es que somos consustanciales con la deidad. No sé si te acuerdas que en algunas ocasiones, algunas entrevistas o estudios bíblicos estuvimos tocando ese tema de que no éramos simples participantes con la deidad, sino que éramos consustanciales en la deidad. Correcto, Carlos. Perfecto. Entonces seguimos aquí y decimos, y es una unión más estrecha que cualquier relación humana. El esposo y la esposa son, en el propósito de Dios, una sola carne. Mientras que se dice que esta unión mística de la iglesia con su cabeza viviente son un espíritu. Vamos a leerlo eso porque muchas veces nosotros pensamos que eso es una cosa demasiado gloriosa para creerla, y lo es, y tendríamos serias dudas de que esto pudiera ser así, de que Dios pudiera haber ido tan lejos en su generosidad, pero para la gloria de Dios, para nuestro propio regocijo, está escrito en la Biblia. Leámoslo en 1 Corintios 12:13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Fíjate qué cosa tan linda que es ese todos, con ser bautizados, y todos con se nos dio a beber. Ese todos es algo muy, muy bonito, porque dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos estén juntos, habiten juntos en armonía. Es como el óleo que desciende, dice el salmista, y unge hasta el borde de los vestidos. Esto quiere decir que lo unge todo, pero la condición es que aquí no hay cowboys, aquí no hay llaneros solitarios, aquí las bendiciones son dadas en el colectivo, las bendiciones son dadas al grupo. Aquí no hay, bueno, yo me corto solo por aquí. No, en Cristo no hay eso. En Cristo somos todos miembros los unos de los otros. Si te vas del cuerpo, no tienes ninguna bendición, no puedes tener ni revelaciones personales, ni nada de eso. Si tienes algo, es para que lo compartas de inmediato, sin gloriarte, porque nada tenías. Y entonces, si te es dado por gracia. ¿Para qué? Para que lo compartas. Entonces, ¿por qué te has de gloriar como si fuera tuyo? Es que no tenemos nada, todos lo recibimos por gracia, y damos gracias a Dios que es por gracia. Entonces, se dice que esta unión mística de la iglesia con su cabeza viviente es un solo espíritu. Por favor, lo podemos leer allí en 1 Corintios 6:17. El 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. El que se une al Señor, un solo espíritu es con él. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué cosa extraordinaria! Vamos a leer otro versículo que ahora me viene a la mente, precisamente, fíjate tú qué cosa, me viene a la mente por la palabra mente. Y está, vamos a ver, ya te digo un segundo, en alguna parte en... Mientras Carlos lo busca, yo les leo lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate qué cosa bella eso que acabas de leer. Nos dio todas esas promesas para que llegáramos a ser, como en efecto hemos llegado. ¿A ser qué cosa? Consustanciales. Bueno, si la palabra le parece un poco rebuscada, déjeme decirle que es única, que es insustituible.
y entonces debemos buscarla en el diccionario y ver qué quiere decir consustancial. Bueno, obviamente que al sonido sabemos más o menos, podemos intuir de qué se trata la palabra, ¿no? La lectura que les quería relacionar con esta última, no, con la anterior que acaba de leer Donizetti, está en Primera de Corintios 2:16. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Qué audacia la de Dios, ¿no? Es algo asombroso. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que pensamos exactamente igual que el Mesías? Exactamente, que nuestros pensamientos son todos los pensamientos del Mesías, porque la mente allí es un sinónimo del espíritu. ¿Y qué acabamos de leer antes en Primera de Corintios 6:17? Lo voy a leer nuevamente. Primera a los Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Somos un solo espíritu, por eso tenemos la misma mente. Exactamente, entonces yo relacionaría inmediatamente, les recomiendo a los estudiantes, por favor, del chat, que a Primera de Corintios 6:17 le añadan la cita. ¿Cuál era la que leímos ahora? Primera de los Corintios 2:16. 2:16. Exacto, 2:16. Y entonces vamos completando, digamos, tampoco mejorando, pero enfatizando un poco el estudio, ¿verdad? Lo vamos haciendo más rico, lo vamos enriqueciendo el estudio. Entonces, fíjate bien, un espíritu es con él, tiene la mente de Cristo, una relación. Y si no, ¿qué hacemos esta mañana aquí estudiando esto, Donizetti? ¿Tú te crees que alguien pudiera estudiar esto si no tiene la mente de Cristo? Le suena a locura. Le suena, exacto, a necedad le suena. Pero ¿cómo va a tener la mente de Cristo? Cristo se murió, era un buen hombre, un revolucionario, era un socialista, y si vuelve a venir lo vuelven a crucificar, un tipo extraordinario. Pero que resucitó, que es Dios o que me salvó. No, oye, ya te oiré otra vez en esto. Es así. Entonces, ¿qué hacemos? El que tiene un espíritu con él, porque el espíritu es la parte del hombre que conoce. ¿Quién sabe las cosas que están en el hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Pero Dios nos lo dio para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Por eso es que Él ya no nos llama siervos, porque el siervo no tiene el Espíritu Santo. El Hijo sí lo tiene y es amigo de Dios porque sabe lo que Dios va a hacer. Ahora, Carlos, cualquiera podrá pensar de buenas a primeras, si yo tengo la mente de Cristo, tengo la misma sabiduría de Dios entonces. ¿Por qué tengo que estar orando para que Dios... Sí. Claro que la tiene, al tener el Espíritu Santo tiene la sabiduría de Dios, porque Cristo es sabiduría de Dios. Exactamente, ¿sí? Entonces, pero lo que pasa es que se manifiesta cuando Él quiere, para provecho. Acuérdate que no es nuestra, es de Él en nosotros. Entonces, mira, por ejemplo, hablando con un buen amigo y hermano en la fe, me decía que tiene que pasar por cierta ciudad y tal, ahora en estos días, porque hay unos hermanos que en la carne y creyentes que se llevan muy mal. Y entonces estaba preocupado porque tienen que hacer las paces, porque uno estuvo a punto de morir, y entonces los quiere reunir y exhortarlos y exigirles que se amen y que se perdonen totalmente, no porque son hermanos en la carne, sino porque son hermanos en Cristo. Y entonces dice, pero estoy un poco preocupado, dime, ¿qué opinas que le debería hablar? ¿Qué parte? Entonces yo enseguida abro la Biblia y le digo, y empiezo a decirle, y después cuando ya voy casi concluyendo que he terminado de meter la pata,
me acuerdo que él es hermano mío en la fe y que tiene el Espíritu Santo, y le digo, pero querido hermano, no te preocupes ni ensayes qué vas a decir. Ve con confianza, oren al Señor y en ese momento Dios te dará palabras que no podrán resistir. ¿Por qué? Porque tú no estás yendo porque quieres allí, estás yendo porque hay una preparación de Dios en todo esto. Entonces, esta es la gran maravilla que tenemos. Y el Señor específicamente lo dijo, cuando vayáis a presentar testimonio, no ensayéis, porque el Espíritu Santo os dará palabras en ese momento que no podrán resistir. Porque ¿quién sabe las cosas que están en el hombre, sino el espíritu del hombre? Pero el espíritu del hombre también es lámpara de Yahvé. De manera que Dios no se queda sin testimonio dentro del hombre. Cuidado, el espíritu del hombre es como un pozo que ha sido rajado, pero no es que se le ha ido el espíritu. Cuidado, el espíritu renace, se regenera, pero no es que el hombre está cortado, completamente seccionado y que viene y se le pone. No, son dos cosas. Ese es un tema que deberíamos tratarlo en otro momento, porque si no, de verdad que nos apartamos de esto, ¿no? Pero en este momento, pues, continuamos con el bautismo del Espíritu Santo y decimos, una relación tan grande debe producir alguna experiencia personal en el creyente, aun cuando esta doctrina le es totalmente desconocida. Por lo tanto, la prueba le es dada a todo el que profesa ser cristiano. Fíjate bien. Y ahora va a citar algo maravilloso. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, cristiano, permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. La unión del creyente, continúa Schaffer diciendo, en el cuerpo es perfecta y completa desde el comienzo de su salvación. Abre delante de él la bendita certeza de ir con ese cuerpo a encontrarse con el Señor cuando Él venga a recibir a los suyos y ser de la esposa, en el seno de la esposa, en el palacio del rey. Hasta se vuelve poeta uno, hasta se vuelve romántico espiritual, Entonces, pues, vemos que esta cuestión del bautismo del Espíritu Santo, en la parte más importante, digamos, es esta que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Todos fuimos bautizados. Y no solamente está allí, en esa lectura que hicimos en Primera de Corintios, sino que también está en otra que es más complicada aún de aceptar, como es la de Gálatas. Todos. Esa palabra que acontece 2259 veces me gusta mucho, en cuanto a los santos, lógicamente, todos. Entonces tenemos aquí, fíjense bien, en Gálatas. Bien, estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia cristiana que estaba en Galacia, en una casa. Sí, aquí está. 3:26 y 3:27, son preciosos estos versículos, Donizetti. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Mesías, porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Fíjate qué cosa tan bella. ¿Ves? Todos bautizados, todos. Es que tiene que ser así. Tiene que ser así. Alguien me dirá, pero ¿qué pasa con el final largo de Marcos? El que creyere y fuere bautizado, hablarán nuevas lenguas. Esto tendríamos que hablarlo también, darle un tratamiento especial, necesitamos para ello tiempo, pero déjenme decirle que ese final largo de Marcos no figura en los mejores y más antiguos documentos del texto griego.
Entonces eso no es que invalide el don de lenguas de ninguna manera, porque está suficientemente expresado en Primera de Corintios. Pero sí, muchas veces se utiliza, en la iglesia pentecostal utiliza ese versículo de Marcos, del final largo de Marcos, para mantener esta cuestión tan, yo digo que le hace daño a la iglesia y le hace daño al creyente, porque instituye o establece o designa dos clases de creyentes. El creyente de primera, que habla lenguas, que tiene el Espíritu Santo, que, en fin, que es privilegiado, y el cristiano de segunda, que no lo tiene. Entonces viene la tercera cuestión allí, o la segunda cuestión, que es, ¿por qué no lo tiene? ¿Por qué no lo tiene? Entonces empiezan las suposiciones, y empiezan aquello de Romanos 8:1b. Los que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Para ellos no hay condenación, para los que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Pero eso no lo dijo Pablo. Dijo que todos los que están en Cristo Jesús no están condenados. Eso se lo agregó a alguien después, algún monje que estaba ayunando ahí, dijo, no, mira, aquí para salvarse, cuidado. Uno no es salvado, uno se salva, habrán pensado ellos, ¿no? No habrán aplicado bien la voz pasiva. Entonces llevan a todas este tipo de engaños y de doctrinas que no edifican en realidad. Pero qué bonito es cuando podemos nosotros referirnos a la sencilla y sola escritura que es la palabra de Dios. Preguntas en el chat. Vamos a ver, Donizetti, ¿qué tenemos? Si quieres me las vas diciendo y vamos a irlas tratando de responder una por una rápidamente. Bien, llegamos a las 8:56. Vivian Álvarez, ¿sería bueno cuando hacen un retiro al campo para recibir la promesa de los dones? No entendí la pregunta. No, la promesa de los dones no tiene que ir a ningún campo ni hacer ningún retiro. La recibe usted en el momento de creer. Cuando creyó en Cristo recibe la promesa. El Espíritu prometido lo recibe cuando cree. No hay una segunda experiencia. Quien le enseñó eso se lo enseñó mal. Adelante. Antonio Andión dice, Carlos, este pasaje que habla del momento justo que recibimos el Espíritu Santo se refiere al bautismo del Espíritu, Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Exactamente, ese es el momento en que nos dan todas las cosas. Ahora fíjate, qué cosa tremenda, porque esto yo tuve una discusión hace más de 25 años, muy grave, en una iglesia enorme, una denominación enorme, y que me dijeron que eso era una cuestión específica para los efesios. Y me respaldaron eso con la parte donde Pablo habla con aquellos varones de Éfeso que dicen, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces lo relacionaron con la epístola a los Efesios, y dijeron que eso era una experiencia exclusiva para los efesios y que no podía aplicarse a nosotros, a cualquier creyente. Ahora, yo te agradezco que por favor leamos en la Biblia textual, capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Efesios 1:1-2, me parece, 1:1 al 2. Muy bien. Leemos entonces aquí en la Biblia textual, Efesios... Y esto para terminar de completar la respuesta a Antonio, que trajo un tema apasionante a este asunto del bautismo del Espíritu Santo. Ok. Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Jesús el Mesías, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Bendito. Muy bien, hasta ahí es suficiente. ¿Dónde están las palabras en Éfeso ahí? En Éfeso. Sí, lee en cualquier otra versión, la NBI, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, lee en cualquier versión ese versículo.
Efesios 1, versículos 1 y 2. Comencemos por Reina Valera del 60, dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿En otra? ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay o no? Allí sí dice que en Éfeso. Exacto. Pero eso no está en los mejores manuscritos. Bueno, voy a la Biblia de las Américas. Dice la Biblia de las Américas. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También menciona Éfeso. Vamos a otra, vamos con la Biblia, traducción lenguaje actual. Dice, queridos hermanos y hermanas de Éfeso, : Ahí lo dijo. Vamos con otra, nueva traducción viviente. Lo tiene... Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Veamos otra versión, la palabra de Dios para todos. Dice, estimado pueblo santo de Dios que es fiel a Jesucristo y que vive en la ciudad de Éfeso. Bueno, también lo mencionó allí. Vamos con... Busquemos la nota 119. Nota 119. Porque vas a seguir leyendo y todas tienen la nota 119 de señor. La Biblia textual. ¿Y en otros idiomas estará igual? En otros idiomas está igual, excepto en griego. En griego no lo consigue. Bueno, la nota 119 dice, la traducción sin la lectura en Éfeso debe ser preferida en virtud de que en las epístolas, las variantes respaldadas por la combinación de... Este símbolo no lo conozco. El papiro. El papiro 46. Luego viene otro. Códice sinaítico y códice vaticano. Bien, entonces el papiro 46, códice sinaítico y el códice vaticano se consideran como virtualmente ciertas. B. De haber estado presentes tales palabras originalmente, no existe ninguna causa razonable para su omisión. Y C. De la evidencia interna se desprende que sus destinatarios son los gentiles. Sí, esto no es que Pablo escribió esta epístola, es posible que la hayan encontrado en Éfeso, en una de las casas de los hermanos de Éfeso, está bien, pero la epístola originalmente es una epístola circular para todos los gentiles. Entonces en el papiro 46... En el códice sinaítico y en el Vaticano no aparece que la carta esté dirigida a los efesios. Exacto, y es muy lamentable que el mismo comité redactor del texto griego haya preservado esas palabras entre barras. Es una verdadera lástima, porque ellos mismos han echado para atrás sus decisiones anteriores, que cuando, como dice la nota 119, cuando las lecturas del papiro 46, esto es el nuevo pacto, del papiro 46, del códice sinaítico y del códice vaticano, están de acuerdo, se consideran virtualmente ciertas. Entonces, no podemos poner en el texto en Éfeso a los santos y fieles en Cristo Jesús. Punto. Esto en Éfeso, las palabras estas dos palabras no figuran en los manuscritos más antiguos y fidedignos. Entonces, fíjate el error de doctrina que puede causar este asunto que te dice que nosotros cuando creímos recibimos la promesa del Espíritu Santo que se aplica solo a aquella iglesia histórica. Entonces tú no lo recibiste, Antonio Andión no lo recibió y yo no lo recibí. ¿Por qué? Porque no éramos de la iglesia de Éfeso. ¿Te das cuenta del daño tan grande que se puede hacer a la doctrina con una liviandad de estas? Claro. Nos dieron las 9:04, nos volamos 4 minutos. Caramba, entonces nos vemos en el día de mañana. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias y un feliz resto de día. Igualmente, Donizetti, para ti, los tuyos y todos los radioescuchas de Vive el Estéreo. Hasta mañana.